Se puede subir un tris el volumen. ¿Listo? Buenas tardes a todo el público de Latinoamérica que se conecta con nosotros en esta transmisión en vivo y en directo hoy 6 de octubre, siendo las 6 p.m. hora Colombia, 8 p.m. hora Argentina y 4 p.m. hora México. Saludamos a todos los países que están en transmisión, que se están conectando o que nos transmiten en vivo y en directo. Y unos saludos muy especiales a todos los estudiantes que se conectan desde Argentina, especialmente Universidad de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Gracias por sumarse a esta transmisión en vivo. También a la Universidad Nacional, sede Bogotá y Medellín, a la Universidad de Antioquia, que siempre nos acompaña, a la Universidad de los Andes. Y hoy se unen a nosotros los estudiantes de Ingeniería Industrial y Mecatrónica del Centro de Investigaciones y Estudios Universitarios para el Desarrollo, CIEUT de Puebla, México. Bienvenidos a esta transmisión. Por supuesto, a todos los estudiantes de la Universidad del Valle, especialmente a los estudiantes de medicina y residentes de la facultad aquí en Cali, Colombia. Damos la bienvenida al doctor Wilmar Saldarriaga. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por su invitación y buenas tardes a todos nuestros acompañantes en las diferentes redes sociales. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar esta invitación con esa agenda. Usted llegó de un congreso muy importante hace poco. Vamos a presentar al invitado de hoy. Él es muy destacado en el ámbito académico. El doctor Wilmar Saldarriaga es médico y cirujano, especialista en ginecología y obstetricia, es magíster en ciencias básicas de la Universidad del Valle y tiene un doctorado en biomédicas en Ciencias Biomédicas de la Universidad del Valle. Realizó su último año de doctorado como profesor invitado en la Universidad de California en Davis. El doctor Saldarriaga es profesor e investigador en la Universidad del Valle. Se ha centrado principalmente en embriología humana y la genética médica y centrándose especialmente en el síndrome del X frágil, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy en esta entrevista. El doctor tiene más de 100 publicaciones, 100 artículos en revistas y tiene 5 libros. De estos 5 libros que son en español, 3 fueron traducidos al inglés. Doctor, tiene usted una alta recorrido en el ámbito académico en este tema que vamos a tratar. Esta entrevista estará dividida en 2 partes. Haremos unas preguntas desde acá, desde Cali, Colombia, y posteriormente daremos paso a todo el público que se conecta desde las diferentes regiones. Entonces, vamos a arrancar. Doctor, ¿podría hablarnos qué es el síndrome del X frágil? ¿De dónde viene ese nombre? El síndrome X frágil es una enfermedad genética que se transmite a través del cromosoma X. Los afectados pueden ser hombres y mujeres, pero usualmente son hombres los que tienen discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, problemas del lenguaje, un fenotipo facial particular, la cara es larga, triangular, tienen prognatismo, la mandíbula es grande, usualmente tienen la boca abierta porque tienen hipotonía de los músculos de la cara. Además, hiperflexibilidad en las articulaciones y también tienen testículos grandes, entre otras características. Además de esto, parte de la historia de por qué se llama cromosoma X frágil es porque cuando hicieron la primera prueba para hacer el diagnóstico de esta enfermedad fue el cariotipo con déficit de folatos, entonces el cromosoma X tenía 2 punticos distales en la porción telomérica del brazo largo del cromosoma X que parecía que se fueran a partir. Entonces, como que ese cromosoma X se le fuera a partir la porción final del brazo largo. Entonces, a esos cromosomas que tenían esos satélites, esos punticos distales, se les denominó cromosomas frágiles, en este caso, cromosoma X frágil. Así es que la enfermedad se produce porque hay un gen, se llama el FMR1, y ese gen se silencia. Al silenciarse no produce la proteína y la ausencia de la proteína genera el fenotipo. Para el público de pronto que no es del área clínica, doctor, decía, regiones teloméricas son los extremos de los cromosomas y este gen que se silencia totalmente, ¿cierto? La proteína no es funcional.
en los pacientes con X frágil? Sí, sí. En esencia, el fenotipo, las características físicas, las genera la ausencia de la proteína. Este gen, el FMR1, antes denominado retardo mental asociado al cromosoma X frágil, ahora se denomina ribonucleoproteína mensajera asociado al X frágil. En el mundo se cambió este término de retardo mental por discapacidad intelectual. Entonces, en ese escenario, este gen no transcribe, no genera el RNA mensajero, no se traduce, no se produce la proteína relacionada que es la FMRP. Entonces, en este escenario no hay proteína FMRP y la ausencia produce unos cambios particularmente en las neuronas, en el cerebro, y esta ausencia de esta proteína en las neuronas nos genera que los pacientes tengan la discapacidad intelectual, el trastorno del espectro autista, déficit de atención, convulsiones, agresividad, trastornos del sueño, y sufren las familias, no solamente los pacientes, sino las familias con sus muchachos pues con estas particularidades. Bueno, doctor, y queríamos indagar un poco más antes de entrar al tema. ¿Cómo llega usted a centrar 28 años de su vida estudiando la enfermedad del X frágil? ¿Cómo llegó a esto? Sabemos que su familia es de aquí, del Valle del Cauca, de Ginebra, ¿cierto? Y de Guasano. Y de Guasano. De Guasano. ¿Cómo llega usted a acercarse a esta enfermedad? ¿Por qué le llamó la atención? ¿Cómo llega ahí? Bien particular. Yo quisiera decirle que tal vez yo no escogí el X frágil, sino que el X frágil me escogió a mí. En este sentido, mi familia es de un pueblo, mi familia paterna, que se llama Guasanó. Es un pequeño poblado que tiene 500 habitantes hacia el norte del valle, allá en la carretera entre Río Frío y Roldanillo, que está a 10 minutos en carro de Ricaurte. Estamos hablando de 40 minutos en bicicleta, 2 horas a pie, y he hecho ese recorrido muchísimas veces de todas las formas, hasta haciendo autostop cuando no tenía dinero para pagar el bus, digamos. Y Ricaurte es un corregimiento del municipio de Bolívar. En este corregimiento existe el conglomerado geográfico genético con mayor prevalencia de personas con los alelos del gen FMR1 implicados en el síndrome X frágil. Me refiero a la premutación, a la mutación completa y a la enfermedad. Entonces, por la cercanía de los dos pueblos y la cercanía de mi familia, podría contarle que mi tío, uno de mis tíos, fue casado con una mujer de Ricaurte. Entonces, en esos paseos de olla, en esos paseos de camioneta en el Volco de todos los primos, cuando íbamos a las fiestas de Guasanó, cuando íbamos los fines de semana o en las vacaciones del verano o de Navidad, siempre había un paso obligado por Ricaurte, porque había que ir a visitar la familia del tío, ¿cierto? Los primos tenían otros primos, pues, por allá. Y en Ricaurte, cualquier persona que llegara, un niño, un adulto, un anciano, un médico, cualquiera diría, hola, aquí hay muchas personas con discapacidad intelectual. Entonces, yo le diría que la proximidad, en principio geográfica, luego familiar, mis, digamos, de mi familia política, podríamos decir, pero digamos también familia, sí, de sangre, con Ricaurte, pues nos llevaba a estar allá. Luego, podríamos decir que cuando fui estudiante de medicina, pues hicimos ideas, sugerimos ideas para ver por qué habían tantas personas con discapacidad intelectual en Ricaurte. ¿Y cuáles son las causas de esa alta prevalencia en Ricaurte, Valle del Cauca, de esta enfermedad, del X frágil? Bueno, mira, allí hay una serie de situaciones que son de orden genético y hay otras que son de orden social. Entonces, de orden genético es que esta enfermedad tiene unas particularidades diferenciadas de las enfermedades cromosómicas o de las enfermedades con un origen mendeliano. En general, a mí me preguntan, por ejemplo, y es que en Ricaurte se casan entre familiares, hay consanguinidad que se producen, se generan individuos Si con quiere le ayudo, doctor.
individuos con discapacidad intelectual por una enfermedad genética? Y yo le respondo, no, en Ricaurte no hay consanguinidad, porque usualmente en las enfermedades genéticas con un patrón de herencia recesivo se necesitan que hayan dos alelos Ujú. afectados, uno que hereda del padre, uno que hereda de la madre. En esta enfermedad no, es una enfermedad por expansión de tripletas, donde usualmente un hombre que tiene la premutación hereda a su hija mujer la premutación y su hija mujer, si tuvo varias hijas mujeres, pues a todas estas hermanas, las cuales tienen sus proyectos reproductivos siendo sanas, sin saber que tienen una particularidad en sus genes y tienen sus hijos afectados, Ujú. pero no porque se hayan casado con alguien de su familia, sino porque solo con su cromosoma X, donde tienen las repeticiones elevadas, se expanden a un número mayor a su descendencia. Entonces, estos muchachos o muchachas, en principio con la premutación, no tienen problema en hacer sus uniones con los otros jóvenes del pueblo y luego sí se tienen las personas con la discapacidad intelectual. Entonces, digamos, esa particularidad genética hace proyectos reproductivos de la gente sin pensar que puede tener una enfermedad genética. Y el segundo asunto es que en muchos de estos pueblos, me refiero no solo Ricaurte, te digo, conozco muchos, Guasanó, Robledo, La Herradura, Ricaurte, Bolívar, Río Frío, Trujillo, me refiero a pueblos del norte del valle, cuando los muchachos llegan al grado 11, salen del bachillerato, se van para Cali, para Bogotá, para España, para Estados Unidos, para Venezuela en otra época. Entonces, los que no tienen discapacidad intelectual se van. Ujú. Los que tienen discapacidad intelectual se quedan en el pueblo. Entonces, el fenómeno migratorio hace que Ricaurte tenga el mismo número de habitantes lo digo, lo tengo descrito en el libro El Divino que escribe Gustavo Álvarez Gardiazabal. Él dice que allí hay 1.150 habitantes. Y hoy hay 1.150 ¿El habitantes en el mismo último número? censo. No exacto, me Pero refiero. parecido, Sí, o sea, entre 1.100 y 1.200, muy ¿sí? similar. El Ujú. mismo. ¿Y qué pasa? En Colombia la población fue aumentando, pero en Ricaurte no. ¿Por qué? Por el fenómeno migratorio. En cambio, los que tienen discapacidad intelectual se quedan en Ricaurte. Entonces hay un fenómeno genético y hay un fenómeno social que se juntan para generar ese conglomerado geográfico genético. Podrías una tercera cosita, digamos, de orden Ujú. académico. Sí. En general, todos, mi mamá, mi tía, ustedes, que no son médicos, me refiero, si Ujú. ven un niño o una niña con síndrome de Down en la calle, dicen, uy, este niño tiene síndrome de Down. Es Sí. fácil de reconocer. Una enfermedad cromosómica. Si nosotros vemos personas con baja talla, y podemos decir, bueno, es una baja talla de origen genético, porque tienen las características físicas, inclusive de actores de televisión, de los acondroplásicos. Ujú. Pero el síndrome de X frágil nadie sabe de él, No, no es pocos como. saben de él. Ujú. Entonces, médicos, familias, el sistema de salud no sabe sobre esta enfermedad, ¿cierto? Obviamente, pues, bueno, podría decir que ha sido una de mis contribuciones, mi granito de arena al conocimiento, que es difundir Ujú. conocimiento sobre esta enfermedad, pues la particularidad, ¿no? Pues estamos en la Universidad del Valle, Ricaurte, nosotros hacemos visitas a Ricaurte con los estudiantes, claro, nuestros estudiantes tendrán un conocimiento importante, de pronto si se quiere más que otras universidades, no porque los nuestros vayan a ser mejores estudiantes, no, o sea, pues son buenos, ¿cierto? Pero me refiero pues porque están en el valle y tienen su profesor que les enseña de la enfermedad. Pero ese sería otro condicionante a que hasta nuestros estudios no se supiera cuál era la causa y cómo se podrían hacer intervenciones. Y eso también ayuda al conglomerado geográfico genético del síndrome de X frágil. Doctor, ¿cómo realizaron ustedes todos estos estudios? ¿Cómo empezó todo para hacer todo el muestreo? ¿Cómo encontraron esas mutaciones en el gen que hicieron? Vale, mira, bueno, como estábamos Ujú. conversando antes de iniciar y tú lo dijiste, empezamos hace 27 años cuando era estudiante de medicina de la Universidad del Valle en el ciclo clínico, con unos compañeros que dijimos, vamos a ver por qué hay tanto tonto en Ricaurte, ¿sí? El autor Gustavo Álvarez Gardiazabal había escrito un libro muy importante para el Valle Sí. del Cauca y muy importante porque fue llevado a la televisión colombiana cuando solamente habían dos canales, o sea, medio país veía el canal 1 y medio país el canal 2. Así es que todo el mundo conoció a Troilo, que era una persona con discapacidad intelectual que tenía problemas del lenguaje, y ahí él lo ilustra.
Entonces, nosotros, yo como vallecaucano en el colegio me han puesto a leer el Divino. Yo hice el bachillerato a finales de los años ¿En dónde 80, estudió el doctor? en el Ok. colegio Intenalco, en el Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez, colegio público, Ujú. estrato 2 de la ciudad de Cali, donde, bueno, los profesores todavía nos ponían a leer los libros completos y luego ir a contarle a los compañeros de qué se trataba el libro y a cada quien le ponían un libro. A mí me tocó, digamos, el Divino. Y en ese escenario, luego visto con otros ojos, a los años, pues Gustavo Álvarez Gardiazabal hace unas descripciones perfectas de lo que es el síndrome de X frágil con ojos de escritor. Entonces nosotros llegamos a resolver una pregunta. ¿Por qué hay tantas personas con discapacidad intelectual en Ricaute? No se sabía. Que era evidente que había mucha gente, que eran hombres. Gustavo Álvarez Gardiazabal dijo, hay 3 o 4 familias, lo cual sugería era que era genético. Él dijo, hay 38 bobos, lo cual decía que no eran bobas, o sea que eran hombres, y si eran hombres con discapacidad intelectual era ligado al cromosoma X. Entonces, se hacen unos análisis importantes, nosotros consultamos con nuestra profesora de genética, con un epidemiólogo, Mm. y nos fuimos a ver a Ricaurte porque había la profesora en su momento, la maestra nuestra, la profesora Carolina Izaza, había estudiado el síndrome de X frágil y había desarrollado la prueba para ese momento que se llamaba el cariotipo con déficit de folatos. Esa Ujú. prueba se la hicimos a unos pacientes y encontramos, a ver si la memoria no me falla, hicimos 29 muestras y de esas 29 muestras, 28 muestras y de esas 19 fueron positivas para síndrome de X frágil. Entonces, Mm. hacemos una clara, pasamos de que Ricaurte era del pueblo de los tontos a decir es el pueblo del X frágil. ¿Sí? Ujú. En ese mismo escenario, descartamos otras hipótesis que habían sido milenariamente aportadas al pueblo por la misma comunidad, que había una mina que era rica en magnesio y que de ahí salía agua, de la cual la gente la tomaba, entonces era un efecto ambiental. A su vez, con los ventarrones caía este magnesio a la gente encima, en el aire, en la tierra, y ya había dicho que en el agua. Esa era una posibilidad. La otra posibilidad que sugirieron era que había brujería y que mujeres hacían brebajes para enamorar hombres y que se les iba de la mano y quedaban con discapacidad intelectual. Que había una planta que se llamaba el chamico, se la comían los chivos y luego la gente se comía los chivos que estaban contaminados por la planta. Pero entonces con este estudio ya se dijo, no, nosotros lo que tenemos es síndrome X frágil. Vale. Entonces ahí se hace, digamos, un primer aporte concreto. Un diagnóstico. Sí. Luego de esto, era evidente que se necesitaba conocer quiénes eran los portadores de la premutación, porque en esta enfermedad tiene por particularidad que hombres y mujeres sanos, sin discapacidad intelectual, sin las características físicas, pueden tener unas repeticiones de la tripleta CGG, que son nucleótidos, que están en el gen FMR1 en la región no transcrita corriente arriba. ¿Qué significa esto? Que normalmente todos tenemos menos de 44 repeticiones de esa tripleta. Si yo me Ujú. las medí, tengo 29 en un alelo y 30 en el otro. ¿Sí? Eso es lo normal, es lo que tenemos todos. Pero hay unas personas que tienen entre 55 y 200, que están sanos y tienen la premutación. Y tienen Mm. hijos con más de 200 repeticiones y esos que tienen más de 200 repeticiones son las que silencian el gen. Son ya X frágil, Exacto. los portadores. Eso. Ujú. Entonces, tengo portadores de premutación y tengo gente afectada por el X frágil. Entonces nosotros dijimos, con la prueba del cariotipo no es suficiente. Se Ujú. necesita hacer diagnóstico de portadores para poder hacer una asesoría genética y reproductiva, para poder intentar disminuir el número de casos nuevos. Ujú. Lo otro que dijimos en ese momento, y está escrito en documentos, inclusive por ahí tengo algún reporte de prensa donde me dicen, bueno, ¿y qué sigue? Yo le digo, sigue encontrar los portadores. Y además, era lógico que un pueblo que llevaba 250 años de fundado, uno de los fundadores había llegado con la premutación y se habían establecido los proyectos reproductivos con las otras 10 familias que han fundado el pueblo, entonces habría que probar un efecto fundador molecularmente. Luego yo eh, empiezo a estudiar ginecología y obstetricia,
empiezo a ser profesor de la Universidad del Valle y el pueblo me empieza a jalar, me empieza a llamar. En este caso, una profesora muy importante de la Universidad de California en Davis, Randy Hagerman, a través de un colombiano que había llevado un paciente a la consulta de la doctora, le dijo, me interesaría trabajar con colombianos que trabajen en síndrome X frágil, y él me contacta. Hicimos una reunión y ellos me dicen, ¿por qué no vienes aquí a California, a nuestra universidad, para que conversemos, nos conozcas? Cuando yo fui allá dije, no, aquí realmente me está llamando Dios, me está llamando un ángel que me han mandado a decirme vuelve al pueblo a trabajar fuertemente en esta enfermedad. La profe Randy Hagerman, una persona muy importante, tiene índice H, número de publicaciones, número de citaciones de premio Nobel. O sea, es una persona muy importante. Llamó todo su equipo, su staff y me dijeron, ¿tú qué quieres hacer allá en Ricaurte? Yo le dije, mira, lo que hay que hacer es tomarle muestras a todo el pueblo y así identificar los portadores de la premutación. Como yo soy ginecólogo, hacer la asesoría genética reproductiva e instaurar los métodos anticonceptivos efectivamente para que las mujeres que deseen no tener el riesgo de tener hijos con X frágil, pues ponerle su método anticonceptivo. Y la mujer que diga, yo sí me voy a tomar el riesgo porque no tengo problema con tener un hijo con X frágil, pues la acompañamos en su proceso. Entonces, la profe me dijo, listo, nosotros le hacemos esas muestras. ¿Cuántas son? Y yo le dije, 1200. 1200. 1200, ¿sí? Esas muestras fácilmente eran a $100 por cada una. Pero claro, como era el laboratorio de ellos, pues a ellos les podría salir a $20, ¿sí? Pero comercialmente a mí me hubieran costado a $100. Entonces, si iba a hacer 1000 muestras, eran $100,000. Sí. Pero para ellos, 1000 muestras a $20 iban a ser $20,000, que ya era un valor accesible para ellos. Entonces, yo tomo mi comisión de estudios doctorales en la Universidad del Valle. Ya era profesor de la Universidad del Valle, ya no era un muchacho brioso que nos íbamos sin dinero en la carretera a tomar camiones que nos llevaran hasta Ricaute. Y ya en ese momento, pues yo era ginecólogo, era profesor de la Universidad del Valle, digamos que ya volví en carro, por decirlo de una forma, y me dediqué 3 años a tomarle con un equipo, por supuesto, personas del pueblo, 2 personas que contratamos, con una convocatoria interna de la Universidad del Valle, que puso el dinero para poder organizar la toma de las muestras, porque no era como ir a una casa y tocar la puerta y venga, le tomo una muestra de sangre, no, había que construir un proyecto, pasarlo por el comité de ética, tener un dinero para contratar al personal, diseñar consentimientos informados, explicar lo que se iba a hacer, explicar los probables resultados y comprometernos a volver con el resultado y explicarlo. Entonces, claro, esto no era de 15 días de pararnos en la plaza a tomarle muestra de sangre al que pasara. Había que establecer códigos, había que establecer códigos por casas, códigos por familias. Y en esa medida nos fuimos de casa en casa y le tomamos muestras a todo el que dijo sí y firmó el consentimiento. Había 1150 personas aproximadamente y de eso le tomamos, creo que fue a 950, al 80% de la población. Y al que le daba positivo se le hacía una contramuestra con otra prueba, digamos, confirmatoria, sensible y específica, que era el Southern Blot para ese caso, digamos, las pruebas de última tecnología, quiere decir, las que se hacían en Estados Unidos para diagnosticar X frágil, ¿sí? Las mandábamos a California, nos devolvían el resultado y nosotros entregábamos estos resultados haciendo la asesoría genética y reproductiva. ¿Cuántos casos positivos se encontraron, doctor? Bueno, entonces teníamos en mutación completa 22 hombres y 11 mujeres. 22. 2 hombres y 11 mujeres. Y en premutación encontramos 5 hombres y creo que 22 mujeres en premutación. Y claro, cuando uno hace, pues construye prevalencias, en este caso un numerador y un denominador, pues tú tienes numerador los casos, denominador los que les hiciste la muestra o los habitantes del pueblo. Claro, estas prevalencias eran elevadísimas con respecto de lo que decía la literatura. En general, la literatura decía que en un país corriente, pues en un país, digamos, general, como Colombia,
1 de cada 7.000 hombres tendría la mutación completa. Y allá encontramos eso en 1 de cada 19. O sea, era una locura. O sea, y, Altísima. y, para, y, para, y para las mujeres creo que fue 1 de cada 38, si no estoy mal. Entonces esos números eran elevadísimos para lo que estaba descrito en la literatura. Doctor, ¿y qué apoyo brindan entonces ustedes cuando entregaron estos resultados? ¿Qué apoyo brindaron a las familias o siguen todavía, sigue usted visitando el pueblo? ¿Cómo es todo esto? Las dos. Pero entonces Listo. digamos que en ese momento nosotros pues conversamos, ¿cierto? Con todos los que tuvieron los resultados en premutación, en mutación completa e inclusive los que estaban en zona gris. Bueno, entonces, ¿qué es conversar? Además de decirle tienes premutación, no tienes mutación completa, había que entrar a explicar, por ejemplo, en hombres que tenían la premutación, decirle, vea, usted puede tener hijas mujeres que a su vez van a tener nietos suyos que pueden estar afectados como sus familiares que usted conoce que tienen discapacidad intelectual. Entonces, tiene unos asuntos, unos intríngulos en que si es menor de 18 años, la información hay que dársela después de los 18 años. ¿Sí? Entonces, lo que habría que decirle a ese muchacho era, vea, cuando usted cumpla 18 años, tiene que buscarnos, pero ya cumplieron 18 años porque eso fue hace más de 15 años. Eso fue hace 10, 12 años, digamos, 12. entre 10 y 12 años, 10 años, digamos. Entonces ya fueron cumpliendo, entonces me busca que yo vuelvo y le explico. Y las mujeres, bueno, y habían otros que estaban en edad reproductiva, ¿cierto? Entonces, cuando usted tenga hijos, sus hijas mujeres tienen que hacerse la prueba, ¿sí? Y a esas hijas mujeres hay que hacerles asesoría genética y reproductiva. Otros que ya eran mujeres que podían tener hijos, o unas ya habían tenido un hijo con discapacidad intelectual con síndrome de X frágil, explicarle la probabilidad de que tuvieran un segundo hijo, o las que ya tenían 2 hijos, un tercer hijo, o las que no tenían hijos, de tener hijos como sus familiares, o sea, con X frágil y discapacidad intelectual. Entonces, unas de estas mujeres dijeron, yo no quiero tener hijos, y accedieron en compañía del hospital, en compañía del sistema de salud, porque parte, digamos, de lo bonito, de la particularidad de esto es que esto fue estatal, ¿sí? Digamos, lo hizo el Estado, o sea, lo hicimos la Universidad del Valle, con una universidad pública, con un profesor pagado por la universidad pública, en compañía del Hospital de Bolívar, que tenía su auxiliar de enfermería, que si teníamos una mujer que quería una ligadura de trompa, llamábamos, que aquí está la orden, que hay que hacer la gestión, que hay que hacer la autorización. Entonces todo el hospital colaboraba para que no quedáramos en papeletas, ¿sí? En papeletas que quedaran debajo de la cama. No, o sea, la mujer que decía quiero un dispositivo intrauterino, íbamos y lo poníamos al hospital. La que quería, y la que dijo, no, yo quiero embarazarme, y eso pues le hicimos asesoría preconcepcional, ácido fólico, recomendaciones, y le acompañamos en su proceso del embarazo. ¿Ya? Entonces, con esta intervención, ¿qué es lo que ha estado ocurriendo? Que solo una mujer que dijo que no quería métodos anticonceptivos y que ella tomaría, tuvo un hijo con síndrome de X frágil. Y después de eso, se ligó las trompas. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Las demás, ya ninguna decidió, ninguna tuvo más hijos. Entonces, el gran aporte de este estudio en principio es la disminución del número de casos nuevos de síndrome de X frágil en Ricardo. Ese es un aporte contundente, importante, ¿cierto? Ok. Luego vienen otros, es que la gente volvió a decir, vean, es que nosotros no somos bobos. Nosotros tenemos X frágil, somos de mejor familia. Sí, nosotros tenemos síndrome de X frágil, esto es una enfermedad genética, aquí no hay mujeres que embrujen hombres, aquí nosotros no andamos comiéndonos las plantas por ahí que nos producen la discapacidad intelectual, nosotros tenemos discapacidad intelectual y nuestros muchachos no los tenemos que andar escondiendo, nosotros los queremos, los protegemos y caminan en el pueblo, trabajan en lo que se puede, ¿cierto? En agricultura, en unas cosas, en otras. Y esa, digamos, relación importante hace que yo diga, no, es que aquí nosotros tenemos que por lo menos acompañar. Pero ese acompañamiento es desde el sistema de salud. ¿Y quién es el sistema de salud en un pueblo? El hospital del pueblo. Claro. ¿Quién es en un pueblo? ¿Quién representa el hospital del pueblo? ¿Quién representa el Estado? El promotor de salud.
Ujú. doña Lucy. Entonces con doña Lucy acordamos y con el director del hospital que una vez al mes el médico rural viene con nosotros, con Lucy, conmigo, con el otro profesor Julián Ramírez Cheine, a veces con estudiantes de medicina de la Universidad del Valle, a las casas de los pacientes, no a atenderles el X frágil, es atenderles que se cayó y se fracturó y la señora dice que ella no quiere ir al hospital, entonces me toca ir a convencerla, subirla a mi carro, llevarla al hospital, convencer al familiar de que se vaya con ella para que la vayan a operar. El otro señor que no, es que está cojeando. Bueno, vamos a ver, quitémosle la bota, era que tenía una puntilla en la bota. Usted se volvió Ah, cercano a esos pacientes. claro, claro, Son yo a como sus ellos y amigos, ellos a mí, por ¿sí? supuesto. Sí, 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 evidentemente, evidentemente. Entonces, cada mes vamos Ujú. y la auxiliar de enfermería es la que nos dice, este está enfermo, este le pasó esto, y vamos hasta la casa de ellos, tomamos café, conversamos y hacemos la atención, pero la atención, que me parece muy importante recalcarlo, no es de ir a repartir fórmulas, es que vemos el paciente, con el médico rural se hace una fórmula vinculante al sistema de salud, o sea que lo pueden ir a reclamar a donde la EPS le dice que son los exámenes. Con frecuencia, si estamos por la mañana y a veces vamos a almorzar a Bolívar, nosotros mismos le reclamamos el medicamento y se lo traemos por la tarde. La auxiliar de enfermería, la promotora de salud dice, bueno, es que los exámenes se toman dentro de 8 días martes. Entonces ella un día antes va y les dice, vea, los exámenes que le mandó el doctor, venga a tomárselos mañana. Es un ¿Sí? acompañamiento cercano. Eso, porque las personas que no tienen discapacidad intelectual como nosotros, a veces le mamamos gallo a las cosas. Ujú. Los que tienen discapacidad intelectual, más. Claro, Entonces es más complejo el tener manejo. discapacidad intelectual y estar enfermo, que muchos de estos pacientes ya pasan de 60 años. Entonces su mamá ya se murió. Están solos. La otra señora tiene 90 años y tiene 3 hijos con síndrome de X frágil y tienen más de 55 años. Mm, Entonces la señora de 90 años que es lúcida, que tiene buen ujú, coeficiente intelectual, es proactiva, pues ya el cuerpo no le da para andar reclamándole los medicamentos a los pacientes. mm, Entonces ahí hay que vincularse ujú. con el Estado, con el hospital, con el sistema de salud para poder que fluya. No, doctor, qué ejemplo para el mundo lo que ustedes han logrado a Enricaute, Valle del Cauca, y eso no lo hace cualquiera, de verdad. Es un trabajo colaborativo, como usted mismo lo dice, con diferentes instituciones. Vamos a dar paso en este momento al público, a la primera pregunta del público, entonces, en este momento. Desde el público nos preguntan, ¿cómo saber si un bebé tiene síndrome X frágil? ¿Cómo saber si un bebé tiene síndrome de X frágil? Las características de los recién nacidos con síndrome de X frágil son inespecíficas, ¿No? ¿sí? Quiero decir, cuando ya era una familia se sabe que hay casos de síndrome de X frágil. Cuando ya una mujer sabe que tiene la premutación, cuando una mujer que tiene la premutación se embaraza y ella sabe que puede tener un hijo con síndrome X frágil, lo que hay que hacer es la prueba del X frágil. No O hay sea, otra. sí, o sea, digamos que eso es en esencia. Toman una muestra de sangre del talón, gotas de sangre, un papel filtro y se manda a hacer la PCR con doble y triple cebador. Inclusive diferentes grupos en el mundo, inclusive por supuesto los de mi profesora Randy Hagerman y Flora Tazón, eh, debería haber un tamizaje universal, o sea, todo recién nacido así como lo tamizan para pruebas de tiroides, para pruebas de homocisteinuria, y las otras pruebas del tamizaje deberían tamizarse para enfermedades genéticas, entre ellas el, eh, la premutación y la mutación completa del FMR1 en el síndrome X frágil. Ahora, bueno, podemos hablar de unas características, ¿cierto? Ujú. Pero miren las características. Tienen la talla normal, el perímetro cefálico normal, el peso normal del recién nacido. No. O sea, todo está normal. ¿Qué le pueden notar? Que tiene reflujo gastroesofágico, O sea, se devuelve se la le leche vuelve un que poquito toma. la comida, Ah, la leche que toma, sí, la leche que sí, toma, se debe. ¿sí? Ujú. Pueden ser un poco hipotónicos, o sea que el médico, el control de desarrollo, la mamá, la abuela dicen que no tiene buena fuerza, que no sé, un recién nacido, que lo Ay, voltean, que no sostienen ay, la iba a cabeza. preguntar algo. ¿Hay alguna relación? Usted decía que un porcentaje de los pacientes con X frágil son autistas, están dentro del espectro
del Autista. autismo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué porcentaje? ¿Es muy alto? 60-70%. 60-70% de X frágil también son autistas. Sí, trastornos del espectro autista. Y el autismo es importante, ¿no? O Y sea, eso tiene que ver con hipotonía también, de que dice que no tienen fuerza en algún lado del cuerpo cuando van a gatear los bebés. sí, no necesariamente el autismo presenta hipotonía, No pero necesariamente. digamos que los signos de autismo en recién nacidos pues, son muy difíciles de De identificar. Sin identificar. embargo, yo he visto mujeres que dicen, vea, doctor, es que yo tengo 3 hijos y este cuarto no es igual que los otros. ¿Y por qué? Yo no sé, pero este niño anda mal porque yo tengo 4. Y Ya lo entonces, y notan. luego sale que tiene un trastorno del espectro autista porque la señora no logra el contacto con la mirada, el niño le esquiva, pero está hablando de niños de meses, ¿cierto? Y las mamás los diagnostican y nos los traen a los médicos y le decimos, no, esperemos, Hacen las pruebas. rápido, tal. Pero bueno, vuelvo al equifrágil Sí. en recién nacidos. Hipotonía, 1, reflujo gastroesofágico 2. y pueden tener estrabismo, pseudoestrabismo, tiene un ojito que se les va y eso desde recién nacido tiene un Se ojito nota. que se les... Entonces, digamos, son signos inesperados. Y la otra es la hiperlaxitud de las extremidades, que es muy difícil valorar en el recién nacido porque todos los recién nacidos, las articulaciones son hiperextensibles, ¿cierto? Pero en estos es más de lo usual. Usualmente, realmente cuando no se sospecha desde antes por la historia familiar o porque ya se sabe que la madre, es muy difícil lograr el diagnóstico solo por el examen físico en recién nacidos. Gracias, doctor, por la aclaración. Muy buena pregunta del público. Damos paso a la siguiente. Nos hacen esta interesante pregunta desde el público. ¿El síndrome de X frágil afecta más a hombres o mujeres? Definitivamente afecta más a hombres, ¿sí? Tenemos una particularidad. Los hombres que tienen la mutación completa solo tienen un cromosoma X frágil, tienen un cromosoma X. Si ese tiene el síndrome X frágil, FMR1 tiene la mutación completa, no funciona. Pero las mujeres tienen 2 cromosomas X. Si tienen en un cromosoma X la mutación del FMR1, las tripletas de más de 200 y no funciona, el otro le puede compensar. Entonces, en hombres, digamos que la prevalencia es de 1 en cada 7,000, mientras que en las mujeres es de 1 en cada 12,000. Entonces es más frecuente en hombres. Sí. Pero además, de 100 mujeres que tienen la mutación completa, el 40% van a tener la discapacidad intelectual. Un 20% van a tener un coeficiente intelectual limítrofe y el otro 40% van a tener un coeficiente intelectual normal. Entonces, esas mujeres también pueden hacer sus proyectos reproductivos sin problema porque tienen un coeficiente intelectual normal y tener un hijo que hereda la mutación completa con el síndrome X frágil. Gracias, doctor, por la aclaración. Damos paso a la tercera pregunta. ¿Qué tan probable es que alguna enfermedad se pase genéticamente por permutación? La premutación, que vamos a poner el ejemplo, una mujer que tiene la premutación, entonces tiene las repeticiones entre 55 y 200. Entonces, la probabilidad de que expanda ese número de repeticiones a la descendencia en rango de mutación completa depende de diferentes factores. Quiero decir, una mujer que se acerca más hacia 55 repeticiones tiene menos probabilidad. Una mujer que tiene más de 100 repeticiones se acerca más al 100% de la probabilidad de expansión. Entonces, a menos repeticiones, menos probable es que expanda a la siguiente generación. Pero se le suman otros factores. Bueno, las repeticiones son CGG, 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 CGG. Entonces hay 80 repeticiones, permutación. Pero en medio de esas repeticiones hay unas interrupciones que se denominan AGG. Entonces, si hay una interrupción AGG, 2 o 3, se disminuye la probabilidad de repetición. A su vez, si la mujer tiene más edad, más cerca a los 40 años, aunque tenga el mismo número de repeticiones, aunque tenga el mismo número de interrupciones AGG, tiene mayor probabilidad de expansión que una mujer que tiene 20 años. Entonces, el número de repeticiones, el número de interrupciones AGG y la edad de la paciente hacen que haya mayor probabilidad o menor probabilidad de expandir. Gracias, doctor, por la aclaración. Listo. Otra pregunta del público. ¿Por qué algunas personas portadoras no presentan síntomas? Las personas portadoras
pueden o no presentar síntomas. Le doy un ejemplo concreto. Las mujeres con la premutación tienen un 20% de probabilidad de presentar falla ovárica prematura, que quiere decir que la menstruación se le va antes de los 20 años, de los 40 años. ¿Sí? Normalmente a una mujer se le llega la menopausia, o sea que no tiene más menstruación, no tiene ciclos ovulatorios a los 50 años. Estas mujeres con la premutación les ocurre antes de los 40 años. También tienen unos ciclos irregulares y también tienen ciclos que no ovulan. Quiere decir, pues, para resumir, que tienen menor probabilidad de embarazarse en general que las mujeres que no tienen la premutación. Entonces, claro, esto ocurre en el 20% de las pacientes. ¿Y qué pasa? ¿Por qué en el 80 no? ¿Y por qué en el 20 sí? ¿Cierto? Sí. Entonces, la respuesta es que se siguen haciendo estudios. Hay algunos que sugieren que el RNA mensajero está elevado y se acumula, y al haber exceso de esa molécula, los ovarios no funcionan bien. Hay otros, parte de mis estudios es que hay otros genes que tienen unas variantes que en personas que no tienen la premutación no pasa nada. Pero cuando se juntan la premutación y otras variantes moleculares, entonces se produce la enfermedad como la falla ovárica. En ese mismo sentido, los portadores de la premutación, más en hombres, tienen síndrome de temblor y ataxia. Entonces, si bien no tienen discapacidad intelectual, no tienen trastorno del espectro autista, los hombres con la premutación, no mutación completa, con premutación, lo que les va, tienen 40-50% de probabilidad de sufrir de temblor similar al Parkinson o de tener problemas para caminar. ¿Sí? No caminan bien, los pies se arrastran, son inseguros. Y eso puede llevar, por ejemplo, en Ricardo te lo estamos viendo ahora, porque la gente se cae y se fractura la cadera. ¿Y por qué? Porque es que no caminan bien. ¿Y por qué? Porque se les acumula el RNA en el cerebelo. Y el cerebelo les anda mal y la persona camina mal. Gracias por la explicación. O sea, el cerebelo controla el equilibrio. Entre otras. Entre otras cosas. Sí, pero no le pasa a todos. Volvemos al mismo asunto. Solo un porcentaje. Porque unos tienen más acumulación que Que otros, otros. ¿no? Y también está relacionado, por ejemplo, que tienen la premutación y le hacen más cirugías en las que tienen más anestesia. Los que consumieron más licor, entonces les da más temblor y ataxia. Los que consumieron drogas psicoactivas, no sé, cocaína, marihuana, ya dijimos el alcoholismo, tienen mayor probabilidad de tener estos síntomas. Gracias. Hay variables. Si damos paso a otra pregunta del público. ¿Qué tan importante es el diagnóstico temprano en este síndrome y qué diferencia marca en la vida de una persona? ¿Hay formas en que se pueda prevenir el síndrome de X frágil? Bueno, voy a empezar por la última pregunta en la que me dicen que si se puede prevenir. Bueno, mire, el asunto es que lo ideal, en mi opinión, podría confesar que es discutible, pero en mi opinión, que todos los habitantes del planeta tuviéramos la prueba del conteo de las tripletas en el gen FMR1. Si así fuera, cuando establecemos nuestros proyectos reproductivos, sabríamos si tenemos el riesgo de tener hijos con síndrome X frágil. Entonces, cuando me preguntan que cómo hacemos para prevenir, es sabiendo que tenemos cuántas repeticiones en la región corriente arriba del FMR1. Una vez yo lo sepa, yo puedo decir, supongamos que tengo la premutación, supongamos que tengo un riesgo alto de tener hijos con síndrome X frágil. No tengo hijos. Ah, bueno, en algunos escenarios sí tengo hijos, pero voy a procesos de reproducción asistida, donde toman semen del señor, óvulos de la señora, los juntan en el laboratorio, producen 3, 4 blastocistos, quiero decir embriones, 5, 6, y les hacen muestra genética. Ah, este tiene síndrome de X frágil, no lo transfiero. Este no tiene síndrome de X frágil, entonces sí lo puedo utilizar, ¿cierto? Entonces, la forma de hacer la prevención es hacer asesoría genética y reproductiva, pero parte de tener las pruebas genéticas. Se me olvidó la primera pregunta, me hizo dos preguntas. La primera era la primera. ¿Podemos repetirla? Ay, no, a mí se me fue la primera también. Sí. Eran varias en una.
Sí, eran dos ¿Qué tan preguntas. importante es el diagnóstico temprano en este síndrome y qué diferencia Diagnóstico marca en la temprano. vida de una persona? ¿Hay Ah, formas ya. en que se pueda prevenir el síndrome de X frágil? Listo. Definitivamente en todas las enfermedades de origen, las enfermedades que tienen una repercusión o tienen unos síntomas neurológicos, va a ser muy importante el diagnóstico temprano. Cuando se Mm, hace un diagnóstico temprano en un niño, en este caso de X frágil, y que tiene una combinación bien particular, discapacidad intelectual. Usted le suma trastorno del espectro autista y le suma problemas del lenguaje, pues lo que tiene que hacer la familia en ese caso desde temprano, llevar a este niño a terapia física ocupacional y el lenguaje y a terapias específicas. A veces cuando nos demoramos en hacer ese tipo de diagnósticos, lo que podemos tener en algunos casos es que la familia dice, no, este niño no aprende, lo que le falta es juguete, no, vamos a darle unos medicamentos homeopáticos, ¿cierto? Sobre los cuales no hay una clara respuesta en la literatura que sirvan o no sirvan. ¿Sí? A veces hay unas expectativas de la familia que hay que ponerles en sus sanos términos, tomar decisiones de a qué colegio llevo al niño, si un colegio con inclusión o es mejor un colegio donde haya una educación dirigida hacia personas, hacia niños, pues con discapacidad intelectual. Hay algunos medicamentos que sirven específicamente, por ejemplo, en convulsiones, si un niño tiene X frágil y convulsiona, pues mejor le doy el medicamento que se llama ácido valproico que darle otro de los medicamentos que se usan en niños, ¿sí? Sino que hay mm, unos que le sirven más a estos, a esto. ¿sí? Y también los padres, pues bueno, saben cuáles son las proyecciones que hay sobre estos muchachos, las expectativas, porque claro, hay una frustración, es que Mm, la profesora dice que el niño no aprende, y esto es duro. También existe lo que es la enfermedad del cuidador. Enrique Horta dice, el enfermo lentamente mata el alentado. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene sus dos hijos con síndrome de X frágil con discapacidad intelectual, los padres se agotan, los mm, padres se divorcian, los padres discuten de qué hay que hacer con un muchacho que tiene 14 años y es agresivo y el papá se quiere agarrar a golpes con él. Otro tipo de circunstancias, pero cuando tú entiendes que es un muchacho con una enfermedad genética, que no puedes entrar en ese tipo de combates, pues lo que haces es medicarlo, porque la otra cosa que hay a veces en Colombia, en muchos pacientes, es que no queremos darles medicamentos psicotrópicos. ¿Qué quiero decir? Medicamentos para quitarle la agresividad. Entonces, si tú mm. ya sabes que este no es un muchacho que es grosero, que es agresivo porque sí, sino porque está enfermo, es más fácil que la familia diga, bueno, sí, le vamos a hacer caso al psiquiatra, pediatra, al neurólogo pediatra de ponerle medicamentos para que le bajen la agresividad. Entonces, cambia la vida del paciente y de la familia. ¿Cómo es el apoyo del cuidador? Ahí entran ustedes también, están apoyando a todos los cuidadores en Ricaute. Mire, es bien especial, bien particular, porque es que el mundo de Ricaute es un pequeño Macondo. Tiene otras connotaciones. Es diferente tener un hijo en Cali, en una ciudad capital, cuando vives en un apartamento de 60 metros cuadrados y tu muchacho tiene 14 años y quiere salir a correr por la calle y tú tienes que salir detrás de él, no es lo mismo eso que estar en Ricaurte, ¿sí? Tal. Podría decirle también que las expectativas económicas que tienen las personas, los padres en una ciudad, pues quieren como avanzar más. En Ricaute no hay esa presión económica por tener carro y por salir de vacaciones y poner la foto en Instagram de que fue de viaje, no. Entonces, es diferente, ¿sí? Bueno, ahora, los cuidadores, digamos que inclusive cuidadores y personas con discapacidad intelectual de más de 18 años, el sistema los tiene en blanco. Sí, o sea, Mm, tener un muchacho con discapacidad intelectual de 4 años, el colegio, el psicólogo, el todos. psiquiatra, tal, pero cumplen 18 años, ¿Y los hay que sueltan? pelear hasta para que los mantengan en la EPS, porque hay que llevar un certificado, porque muchacho que tiene más de 18 años y no está estudiando, ¿sí? Y no trabaja,
estás, que se queda sin EPS. Entonces te toca hacer vueltas de conseguir el certificado de discapacidad. Entonces vuelvo al punto. El cuidador, no, mira, nosotros conversamos, hablamos, medicamos, ayudamos en lo que podemos, pero no, yo creería que allí hay como dicen ahora, una oportunidad de mejora. Pero no para nosotros como este grupo, digamos, de investigación, sino para el Estado en general o para la sociedad misma, ¿sí? Cómo ayudarle a una mujer que se separó de su marido y se quedó con 2 hijos con síndrome de X frágil. O sea, es complejo, ¿sí me entiendes? Porque si se va a trabajar, ¿quién le cuida a los 2 muchachos? No, Y si se queda en la casa, ¿quién trae la comida? no. Ustedes encontraron un X frágil y un síndrome de Down Sí, sí, en una además, paciente, ¿no? sí, sí, digamos que es parte de las vicisitudes. Siempre me gusta decir que son momentos de la historia. Si en este momento la gente no quiere tener hijos, accede a los métodos anticonceptivos. En otra época, una señora, podría decir el caso de mi abuela, o sea, Ujú. tuvo 5 hijos de 4 maridos diferentes, ¿sí? Y cuando tú vas a ver por qué, pues no había métodos anticonceptivos, la ligadura no había llegado, los, ¿cómo se llama? Los anticonceptivos orales se popularizan y llegan a Colombia entre los 70 y los 80. Esta gente tuvo los hijos en los 40, 50, 60, no había métodos anticonceptivos. Entonces una señora, bueno, tiene su último hijo que tiene la premutación, tiene 3 hijos con síndrome de X frágil, tiene su hijo número 6 o 7 a los 46 años, 47 años, y entonces pues tiene el síndrome de Down relacionado con la edad y tiene el X frágil porque la señora tenía la premutación y expandió. Ujú. Entonces tuvo dos enfermedades genéticas en lo que se denomina un doble golpe genético. Es muy raro eso en el mundo, ¿no? Sí, hemos visto publicaciones solo de 5 casos. En el mundo. Sí, en la literatura universal, digamos, solo hay 5 casos. Y pues, claro, ahora hay más información. Ujú. Ahora hay cómo hacer, inclusive si se quiere, diagnóstico prenatal. No es el tema de conversación, pero en la generalidad, en mi experiencia, cuando encontramos que una pareja o una mujer está embarazada con un feto con síndrome de Down, acceden a la interrupción voluntaria del embarazo. Esto va a disminuir el número de casos de las enfermedades genéticas en la medida en que se hacen diagnósticos. Las Claro. parejas o si se quiere las mujeres acceden a la interrupción voluntaria, ¿sí? Entonces, claro, estamos hablando de que pues, fácilmente esto fue hace 50 años. Te estoy Ujú. diciendo que en ese momento ni diagnóstico prenatal, ni No tenían ecografías, ni pruebas genéticas, nada. ni nada. Sí, Entonces, claro, pues, doctor. es parte, digamos, de la historia misma del ser humano y en este caso de nuestras poblaciones, pues, pequeñas y, digamos, apartadas. Gracias, doctor, por la explicación. Damos paso a otra pregunta del público. Sí, estamos. ¿Cuál es la expectativa de vida de las personas con síndrome X frágil? Entre 60 y 70 años, ¿sí? Digamos que en Colombia el promedio de vida bueno, de la gente que no tiene ninguna condición especial, pues como el equifrágil, es 79 años para los hombres y 80 para las mujeres. Si me equivoco por un año, no más que eso. Para el X frágil es entre los 60 y los 70 años usualmente es la causa de muerte. Y uno lo que ve son diferentes condicionamientos. Le voy a dar un ejemplo. Hombres con discapacidad intelectual no tienen hijos. Ujú. Cuando no tienes hijos y llegas a los 60, 70 años, tu mamá ya se murió. Sí, claro. Entonces estás en poder de los sobrinos, de los primos, Sí. que estén pendientes para llevarte al médico. Entonces, es altamente probable que estas personas con discapacidad intelectual, si las familias o el mismo sistema los arropara un poco más, pues podría aumentarse la capacidad, la longevidad a punta de intervenciones. Pero lo que uno ve es que no es tan efectivo, dado que el paciente mismo no reconoce sus enfermedades. Por ejemplo, no sé, da un dolor en el pecho y el paciente como no habla, tiene trastorno del espectro autista, Ujú. pues no va y consulta y le dicen que tiene un infarto, ¿cierto? Sí, Y claro. a eso sumarle que él no tiene hijos y que su mamá ya se murió y que Pasó. tiene 2 hermanos con X frágil y el que no tiene X frágil se fue del pueblo. No.
Entonces es difícil, o sea, seguir Sí, la historia natural de una están enfermedad. solos, Exacto, están ¿sí? totalmente solos. Y algunos vecinos te ayudan, te colaboran, te lo llevan al médico una vez, dos, pero ya de los 60, 70 años, pues hay que ir al médico, es casi que 3 veces al mes, 4 veces al mes, entonces no es tan No es fácil. fácil ese manejo. Ujú. Gracias por la pregunta. Damos paso a otra pregunta. ¿Cuál es su frase que utiliza para explicarle a una madre o un padre en Ricaurte qué Oh. es el X frágil, de manera que el concepto científico no los abrume, sino que los empodere con conocimiento sobre la condición de su hijo? Sí, es bien, bien interesante porque lo que hemos encontrado es que ahora los pacientes de Ricaurte, quiero decir, escolaridad baja, en un Mm. pueblo, si se quiere, apartado. Esto es un pueblo en que está en el valle del río Cauca, entiéndase, no es montañoso, o sea, está la montaña, aquí está el valle y acá está el río Cauca. Entonces, este es un pueblo plano, no es un pueblo de montaña. Y estas personas le explican a los médicos, le explican al personal de salud qué es el síndrome X frágil. Creo que ha sido otro de los Mm. grandes impactos que hemos hecho. El primer concepto que es cómo se le explica es que no se le explica una vez, no se le explica 2 veces. El primer día no se le explica todo al mismo tiempo. ¿Sí? Mm. Entonces esto ha sido de años y que la gente vuelve y pregunta y repregunta. Entonces ahora usted me pregunta cómo. Entonces nosotros Mm. empezamos diciéndole, mire, es que esto es una enfermedad genética, ¿cierto? Esto es de los genes, esto es de los cromosomas, ¿cierto? Y en este caso los hombres tienen cromosomas X y Y. Las mujeres tienen cromosomas X y X. Entonces, en ese cromosoma X, en un cromosoma X, hay un gen y ese gen está jodido, no cumple con su función. Entonces, como el gen no cumple con su función, a la persona le hace falta una cosita por allá, una molécula. Y esa molécula que le hace falta en la cabeza hace que el muchacho no pueda entender. Y luego eso se le va a olvidar. Lo lógico, y en 15 días se le ha olvidado. Y usted, entonces a los 15 días o al mes, pues vuelven y preguntan. Y usted vuelve y les explica. Para su momento le entregamos documentos, unas hojitas donde estaba la definición, donde había un dibujo, donde estaban las personas con las características. Claro, ¿cuánto dura el dibujo? 15 días, 8 días. Otros lo meten debajo de la cama y no lo vuelven a sacar. ¿Sí? Pero con ese dibujo le volvíamos a explicar. Y con ese dibujo me encontré una señora de, no sé, 60 años explicándole a su hijo de 20 que era el síndrome de X frágil o a su nieto que había venido a visitarla. Mm. Y la señora le explicó perfectamente, ¿sí? Pero claro, no es un trabajo de un día, no es un trabajo de conversar una vez, es un trabajo de larga data, de preguntar, repreguntar, volver a responder. No, pues llevan 27, 28 Sí, años en esto, haciendo esto de verdad. Gracias. Alcanzamos a hacer, sí, otra pregunta. ¿Cree que en el futuro todos conoceremos nuestros riesgos genéticos desde niños? sí, definitivamente, definitivamente la tendencia actual universal es a la secuenciación genómica como modelo de tamizaje. Con la secuenciación genómica, pues se va a abordar o ya se está evaluando, me refiero en pacientes con indicación a que se les pide la prueba, pero para recién nacidos como tamizaje, eh, la integridad de los genes se va a evaluar si los cromosomas están completos, si falta un pedazo, si sobra un pedazo de material genético, un pedazo más grande, un pedazo más pequeño, y la secuencia de los genes, y allí podremos pues, valorar este tipo de patologías, digamos, de origen genético, encontrar las variantes moleculares implicadas en enfermedades, pero va a ser bien complejo, ¿no? Va a ser bien complejo. El ejemplo clásico son los genes BRCA y el cáncer, ¿cierto? Bueno, si naces y te dicen que tienes esa susceptibilidad genética a desarrollar un cáncer de seno, un cáncer de próstata o un cáncer de páncreas, por poner algunos ejemplos, bueno, y te dan esa información a los 18 años, ¿qué tal que decidas no ir a la universidad y luego nunca te dé el cáncer?
¿Qué tal si, bueno, lo que estamos viendo ahora, ¿no? La gente dice, mira, yo tengo 30 años, tengo esta susceptibilidad genética y vi a mi mamá morir de cáncer de seno, yo no voy a tomar ese riesgo y entonces se hacen cirugías, una mastectomía, una oforectomía, sacar los ovarios, sacar los senos y hacer cirugía reconstructiva, ¿cierto? ¿Y luego qué va a pasar? Que nos vamos a empezar a enfermar o a morir de la cirugía del ovario, de la cirugía del seno, y vamos a recibir las complicaciones. Entonces, en el mundo hay que prepararse para la secuenciación genómica como mecanismo de tamizaje. Hay múltiples estudios, hay países, Reino Unido está haciendo estudios de este tipo, y yo creo que se debe hacer al mismo tiempo que se establezcan cuáles son los protocolos de intervención. ¿Qué es lo que qué es lo que debemos hacer una vez se encuentren esas susceptibilidades al riesgo genético, ¿no? De desarrollar enfermedades? Ujú. Uy, muchas gracias por la respuesta. Alcanzamos a hacer una más. Vamos. ¿Cómo 5 podría minutos. la terapia génica cambiar el futuro del tratamiento para las personas con síndrome de X frágil? Pues se está intentando, ¿no? Se está intentando, especialmente con las técnicas de CRISPR-Cas, pero los estudios que se han hecho en principio en ratones o que se han hecho en otras especies no están tan buenos, ¿no? No han mostrado unos resultados importantes y contundentes. Digamos que está en pañales, definitivamente yo sí creo que va a funcionar, pero no lo veo a 5 años. Yo le diría que se sigue intentando, se sigue trabajando, se siguen sacando múltiples ideas, pero todavía no veo ningún estudio promisorio, ¿no? Creo que todavía falta y bastante. Ujú. Doctor, ya para finalizar, ¿alcanzamos a una última? Sí. Sí, Listo. de mi parte está bien. ¿Qué le ha enseñado esta comunidad a usted como científico y como persona? Ojo, las enseñanzas son innumerables. Digamos, uno, la tranquilidad, ver cómo la gente sale a caminar cuando cae el sol a las 5 de la tarde y le sale a dar vueltas al parque, señoras conversando alegremente, sin celular, sin ropas finas, y uno dice, estas personas son felices, quiero decir, tienen 2 hijos con discapacidad intelectual que tienen 30 años y ellos quieren sus hijos y los tienen. El amor que le puedes brindar y recibir de personas con discapacidad lo motiva a uno para ser mejor padre, mejor esposo, mejor hijo. Ver cómo las presiones que muchos nos sometemos, incluyéndome, externas, en Ricaute no existen, ¿sí? Como científico, no, pues hemos hecho, pues, no sé, una línea de investigación en el tiempo en la cual seguimos estudiando, seguimos presentando trabajos en eventos internacionales, seguimos siendo reconocidos, digamos, no solamente a nivel local, nacional, sino inclusive internacional, como, digamos, en mi caso, como miembro importante de un grupo de investigación de una universidad importante como la Universidad del Valle. Las enseñanzas, digamos, como persona, bueno, son muchas, le puedo dar otra, ¿no? La fe, ¿no? La fe como mueve montañas en este corregimiento, la fe que hay sobre la figura del divino ex homo, que es una figura religiosa. A cada casa en la que usted entra hay una figura del divino con una vela, y usted pregunta qué milagro te ha hecho y la gente en cada casa tiene su milagro. Y eso que me muestra, que la fe mueve montañas. Yo te digo, yo estuve enfermo y allá se reunían a orar Mm, para que yo me mejorara, ¿sí? Y usted le pregunta, yo un día le dije a una señora, ¿sí? sí. ¿Qué milagro te ha hecho a Ricaute? Y me dijo, traérmelo a usted. La otra, ¿qué milagro te ha hecho a vos el divino? Me dijo, curármelo a usted. O sea, eso es fe, Sí. ¿sí? Entonces, esa fe que a veces nosotros como científicos Ujú. perdemos en lo desconocido, en una imagen religiosa, le dice a uno, no, definitivamente hay algo más que rige, digamos,
los hilos de las buenas energías en la naturaleza, que es difícil de uno explicar o entenderlo, pero que uno allá lo ve, o sea, lo siente cuando la gente Sí. habla y va y reza y tiene sus imágenes, es bien, bien especial eso, ¿sabe? Ujú. Qué Sí, testimonio de usted tan... sí. Uy, última, listo. Y cerramos. Nos pregunta un joven, ¿cómo podemos contribuir como estudiantes a la difusión de información y ayuda correcta sobre el tema? En la generalidad, yo le digo a mis estudiantes, yo no me las sé todas, no sé, pero aprenderé, no sé, pero estudiaré, no sé, pero buscaré. Entonces, cuando los pacientes, en general de cualquier enfermedad, en este caso las enfermedades genéticas, nos buscan y no sabemos, es comprometerse a hacer la búsqueda del conocimiento y dar explicaciones idealmente claras y sin afán, ¿sí? En esa medida, el estudiante de medicina tiene unas funciones hacia la sociedad muy importantes, porque nos buscan como estudiante y nosotros no sabemos, no tenemos por qué saberlo. Yo soy especialista en ginecología y obstetricia, tengo unos conocimientos en el diagnóstico prenatal, tengo unos conocimientos en el X frágil, pero puedo no saber de otras enfermedades. Entonces yo, puedo no, es que no sé de muchas otras enfermedades, ¿cierto? Entonces, lo que me tengo que comprometer es, como estudiante de medicina, a buscar, a colaborar, a contribuir a que el paciente siga una ruta donde encuentre las respuestas o yo mismo encontrarlas. Un ejemplo de eso sería por qué hay tanto el Ricaurte. Y lo que encontramos era que era el equifrágil. Y luego dijimos lo que sigue es, y lo que sigue es, y lo que sigue es, y seguimos. Pero cada estudiante encontrará su propio destino, su propio camino, con pasión, con disciplina, con dedicación, con entusiasmo, con ganas de ayudar a los demás. Que eso se revierte, ¿Sí? definitivamente. Ay, doctor, pues de verdad agradecerle por sacar este tiempo, no solamente porque él llegó del hospital de su trabajo a dar esta entrevista y sabemos que tiene muchos compromisos académicos, es clínico, pero también es docente, un gran ser humano. Podría quedarme horas hablando con usted y me conmueve mucho esta entrevista. Sus palabras realmente creo que le llegan a todos los que están allá en el público escuchándonos y un saludo muy especial a todos sus pacientes en Ricaute, Valle del Cauca, también en Ginebra, que tiene el doctor familia, y dónde más me dijo que tenía familia, Ah, en Guasanó, en en Ricaurte, en Guasanó Ginebra y obviamente en Cali. y en Cali, a todo el departamento del Valle y a todos los que se conectaron hoy. Muchas gracias por conectarse en esta entrevista, transmisión en vivo y en directo. Damos hoy por finalizada esta entrevista, doctor. Mande un mensaje final si así lo desea o algo que le quede el día de hoy. No, no, muchas gracias. Siempre será bueno conversar, compartir. Creo que este tipo de actividades inclusive lo renuevan a uno para seguir trabajando, seguir haciendo cosas. Sus palabras, las de las personas que están conectadas, lo entusiasman, digamos que lo inflan y lo renuevan para continuar en el día a día y en el trabajo, en este caso, pues particularizado en dos líneas, uno con las familias de Ricaurte y otros con mis estudiantes, ¿no? Y con la Asociación X Frágil Colombia también, en este caso en particular con los estudiantes de la Universidad del Valle. Gracias, doctor. Damos por finalizada esta transmisión desde Cali, Colombia, siendo las 7:08 en Cali y en Argentina son las 9:08 de la noche. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Un saludo muy especial.